Martín, ¿sos vos? Tu padre ha aparecido muerto cerca de Durango. Según parece, nunca se fue. Les presento a Félix Cariaga. Estamos hablando de 1968. El crimen ha prescrito. ¡Manos arriba! Pero si ni siquiera está abierto. Tenemos la existencia de un fascineroso. Supe que había sido ese hijo de puta. Eneco, tu personaje es Félix, es el padre de Laura. Es un personaje que tiene mucho peso en la trama porque es el enigma al resolver, el misterio de la trama, pero sale lo justo, vamos a decir. ¿Supuso esto para ti una forma distinta de abordar el personaje? Totalmente, ¿no? Por un lado, tenía que defender unos flashbacks que tan desagradecidos suelen ser en las películas porque de alguna manera cortan el hilo presente. Pero por otro lado era un reto muy atractivo, ¿no? Porque me exigía tener que crear un background del personaje que no estaba escrito y además encarnar a un personaje que está durante toda la película al límite del abismo, ¿no? Por lo tanto era un reto porque iba a rodar una vez a la semana y era entrar en una dinámica que ya estaba en marcha todos los días y yo tenía que mantenerme en esa pequeña burbuja, ¿no? Durante un mes y pico, rodando secuencias muy concisas y muy separadas entre ellas además. Por lo tanto el reto era mantener el tono de semana a semana, ¿no? Y si no estoy equivocada, no coincidiste en rodaje con los actores que conforman la trama del presente, ¿no? Totalmente, la sensación era de estar haciendo otra película distinta, claro. Los decorados eran del pasado, el vestuario era del pasado y de repente veía imágenes sueltas de lo que estaban haciendo en el presente y decía, ¡ay va, pero si es la misma película!, ¿no? Y no coincidí con los actores, yo creo que casi hasta la fiesta de fin de rodaje. Coincidí con ellos en la pre y bueno, hablamos un poco del proyecto, pero luego además creo que me vino bien concentrarme en mi trama, en mi tiempo y no dejarme contagiar por la información que luego se revela en el presente, ¿no? Porque a mi personaje no le afecta, digamos, en su desarrollo. La película es un thriller muy apegado a las emociones y tu personaje protagoniza escenas muy difíciles, muy complicadas. Creo que has dicho que te costó un poco el hecho de que Félix, tu personaje, se moviese solo en el pasado y además en unas situaciones tan extremas. Totalmente, totalmente. Tuve muchas dudas antes de aceptar el papel porque me parecía muy arriesgado. Me parecía arriesgado porque no permite ninguna trampa este personaje. Está roto, está en una situación muy vulnerable y es muy juzgado, además. Por lo tanto, cada secuencia me llevaba a sitios muy oscuros e interpretativamente muy exigentes, ¿no? Pero al mismo tiempo también era el reto. Venía de hacer 2 rodajes con personajes protagonistas en Andía y en Errementari y esto de repente me planteaba una dificultad que no había experimentado, ¿no? Que era tener que meterme en unas aguas un poco incómodas y además muy separadamente, ¿no? Por lo tanto, al mismo tiempo que fue una dificultad, fue el atractivo también, yo creo, que me hizo lanzarme también a participar en esta película. Siendo natural tú también de Durango, yo no sé si para acercarte un poco a la época, a la historia, a la herencia que se muestra del País Vasco en la película, ¿te preparaste de alguna forma especial? ¿Te documentaste con algo en concreto? Hablé con algún conocido que vivió aquella época de alguna manera más intensa, pero creo que con la información que tenía yo en el guión y con la información que yo he recibido durante todos estos años, porque evidentemente es la historia de mi pueblo, ya sentía que estaba bastante afianzado en ese sentido como para poder defenderme en el personaje, ¿no? Es un contexto que todos hemos conocido, que todos lo hemos tenido cerca, algunos más cerca que otros, pero bueno, de todas maneras el contexto es un contexto, ¿no? La historia es la historia. Y yo me centré más en las emociones, más que en el contexto histórico, digamos. Hay
Me parece la película que es un filme que habla mucho de heridas abiertas, de las heridas abiertas de una familia, y lo estábamos hablando ahora, tiene como contexto una época un poco convulsa de nuestra historia, los años 60, con la represión franquista y con el nacimiento de ETA. Yo quería preguntarte, ¿tú crees que aparte de ser un mero contexto, el espectador puede ver en la muestra de este ambiente un espejo en el que hablar de otra herida abierta, la que puede tener este país con esa época? Yo creo que a lo mejor otras películas, como puede ser La Seizabala, ¿no?, tienen mucho más presentes esas heridas. En este caso, yo creo que es un elemento que apoya la trama. Es decir, yo creo que la historia se podía haber contado sin este contexto también. Evidentemente, por el lugar donde se sitúa, no se puede obviar esta información, ¿no? Pero no diría que es un pilar importante de la película. Es un contexto histórico, fiel y que no hay por qué evitar, ¿no? Parte del conflicto en Cuando dejes de quererme también parte de dos familias enfrentadas por su posicionamiento político, por su ideología, y a raíz también de Patria, la novela de Fernando Aramburu, que se va a hacer una adaptación, se va a hacer una serie sobre ella. Yo quería preguntarte, tú como vasco, no sé si nos puedes contar si sigue existiendo todavía estas relaciones de familias enfrentadas por el paso de ETA, la existencia de ETA, por la derecha. Yo en mi caso es un tema que no me ha tocado de cerca, la verdad. Y hoy en día yo diría que hay mucho trabajo que hacer, pero hay una convivencia en el País Vasco. Vivimos en paz y creo que se han dado además muchos pasos para ello, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en un tiempo nuevo en muchos sentidos y ya llevamos años en ese tiempo nuevo. Y esas familias partidas, esos enfrentamientos que se podían dar en una época, yo creo que se están diluyendo y de una manera sana y mediante el diálogo, ¿no?, que creo que es muy importante. Tú vienes de interpretar al gigante de Alzo, de Andía. Ahora tú, también con tu personaje Cuando dejes de quererme, te mueves en el pasado del País Vasco. Quería preguntarte, ¿te interesa en el futuro seguir interpretando historias pegadas a la tradición vasca, a la historia del País Vasco? ¿Hay algo en concreto de esta tradición del pasado del País Vasco que te interese contar? Es curioso porque tanto en Cuando dejes de quererme, por el contexto histórico, en Andía por ser un personaje que se ha mantenido vivo por el relato oral, y en Errementari, que estrenamos el 2 de marzo, que se inspira también en un cuento popular de Barandiarán, que también se ha transmitido de boca a boca, ¿no? De repente me he encontrado en proyectos que han servido como un pequeño eslabón para poder mantener vivas esos relatos, ¿no?, diferentes. A mí me hace mucha ilusión porque son relatos colectivos, ¿no?, que forman parte del imaginario de todos nosotros, y creo que si aportamos un grano más para que sigan vivos y además tomen diferentes formas, ¿no?, siendo partícipes, creadores, que de alguna manera pueden transformar también o profundizar en esas historias, a mí me hace especial ilusión, la verdad, porque bueno, son historias que yo he oído desde pequeño y poder formar y parte de ellas y darles carne a mí me atrae muchísimo. Por lo tanto, claro, todas las historias que vengan, que de alguna manera me han formado también como persona y como creador además, ¿no?, y que han impulsado mi creatividad, bienvenidos sean, me hace mucha ilusión. Ahora sí, como no, estoy obligada a preguntarte por el Goya. Los pasados Goya, Andía fue la gran ganadora. Os llevasteis todos y los que no pudisteis también. A raíz de eso se ha hablado mucho, siempre se ha hablado de qué significa un Goya para un actor, si es un seguro de que va a tener trabajo en su carrera laboral, si puede suponer un poco un incremento del caché. Tú has contado que ahora mismo entre proyecto y proyecto estás cobrando el paro.
Para salirme un poco de lo típico, quería preguntarte si pudieras pedirle un deseo al Goya, si fuera una especie de lámpara mágica, ¿qué le pedirías para tu carrera laboral? Uy, bueno, ya me siento muy privilegiado de haber trabajado tanto, de tener un Goya y de tener proyectos atados para el futuro, ¿no? Si le pudiera pedir algo como una lámpara mágica, le pediría que me llegaran historias que me flipen, que quiera contar, que me parezcan a lo mejor imposibles de contar, porque eso me pone muchísimo también. No sé, me vienen muchos nombres, ¿no?, de directoras y directores con los que quiero trabajar, de actores y actrices con las que quiero trabajar. Si el Goya me da la opción de poder trabajar de una manera constante, evidentemente con parones, porque es lógico, joder, eso sí que sería un premio brutal. Y ya para cerrar la entrevista, debo preguntarte también por tus próximos proyectos, pero sobre todo me interesa uno, y es que me he enterado de que tú has escrito un guión de un cortometraje que quieres dirigir y que ahora estás en plena fase de financiación. Quiero que me hables de él y también de lo que te espera aparte. Pues sí, yo ya tenía hace muchos años un poco las ganas de... He escrito mucho durante mi vida, los últimos años menos a lo mejor, y cuando me acerqué sobre todo en Andía a los directores y al equipo artístico de Moriarty, de la productora, descubrí una manera de contar, una manera de despiezar las historias que tienen ellos, de cómo cuentan más con lo que no dicen que con lo que dicen, cómo utilizan la imagen para simbolizar diferentes estados de ánimo, diferentes conceptos. Y había algo ahí que me atraía muchísimo, muchísimo. Y me encontré hace unos meses con un cuento de una escritora vasca que todavía no sabe que estoy adaptando su historia. Tengo pendiente esta llamada. Y dije, esto me evoca muchísimas imágenes y creo que puede ser un bonito cortometraje, ¿no? Evidentemente son mis primeros pasos, ojalá lo pueda hacer. Y sí, tengo muchas ganas de contar historias propias. En este caso es de otra escritora, pero con una manera de contar propia mía, ¿no? Estoy encontrando también ese lenguaje que creo es necesario para el actor, si se considera creador, que yo me considero creador, poder ir descubriendo también esa voz, ¿no? Más allá de ser un mero intérprete, también a pasarnos detrás de las cámaras, ¿no? He dirigido teatro también y tengo muchas ganas de dirigir imágenes y actores a los que quiero un montón, y creo que es un proyecto que me produce muchísima ilusión. Es un drama, es bastante abstracto, punto surrealista, y bueno, ojalá lo pueda sacar y nos encontremos otra vez ya con el cartel, ¿no?, del cortometraje. Ojalá. ¿Dónde te vamos a ver próximamente? En la gran pantalla, y te vamos a ver también en televisión, en la pequeña pantalla. Pues en la gran pantalla me veréis a partir de este viernes en Cuando dejes de quererme, a partir del 2 de marzo en Errementari, dirigida por Paulo Urquijo y producida por Alex de la Iglesia, entre otros, donde encarna un diablo. Tengo muchísimas ganas de que veáis esa película, de verdad. Y luego me veréis, si os venís al País Vasco, en Heriotza Bikoitza, una obra teatral de creación propia, y en Obabakoak, que seguramente vendremos a Madrid, y está prevista una gira por Europa también. De momento, eso. Pues estaremos muy atentos a ver dónde te podemos ver próximamente, y muchísima suerte. Eneco, un placer.